Bueno, 7:58. El primer punto que a mí me parece interesante en esta discusión es que nos pasamos toda la vida, y esto yo creo que vamos a conversarlo con el doctor Manuel Sarabia, psicólogo y psicoterapeuta. Gracias por estar con nosotros No, esta mañana. Pero el primer punto que me parece interesante es, y uno como periodista, claro, vive pues ya en una especie de autoflagelación, que es todo el tiempo se dice, al peruano no le interesa la democracia, al peruano no le interesa la política, al peruano está harto. Y lo que uno ve en las elecciones es todo lo contrario. Resulta que el peruano está interesadísimo en la política, no sé si interesadísimo en la democracia, pero proyecta en las candidaturas que en este caso pasan a la segunda vuelta temas que van mucho más allá de una mera preferencia política. claro. Proyecta sus sueños, proyecta el futuro que él quiere ver, proyecta en muchos casos sus valores. Así que lo primero yo creo que es probablemente romper con ese lugar común de que al peruano pues no le interesa, ¿no? la política. Nuestra proyección mediática muchas veces es pesimista, negativa. No sé si eso responde exactamente a la psiquis nacional o a nuestros problemas, ¿no? como nación, o de repente va más allá. De repente nuestra cultura mediática es bastante más pesimista y bastante más triste de la que realmente puede recogerse entre la ciudadanía. No, yo creo que en realidad sí, el peruano sí se hace expectativas y sí olvida. Sí somos un país que perdona fácilmente, que olvida y Pero ¿qué efectivamente... hacemos, doctor, sin el olvido y el perdón? Usted lo Claro, sabe muy bien, es no, una herramienta de supervivencia no, por psicológica, ¿no? supuesto, y justamente es por eso que cada 5 años nuevamente empieza a enganchar en proyectos de vida, en sueños, en expectativas, en acompañar a estos líderes políticos y justamente cuando termina una campaña empieza una suerte de duelo entre una parte del país que pretendió pues, que enganchó de repente, que conectó emocionalmente, que conectó con las ideas, con los valores, con los lineamientos de un líder que no llegó y se quedó pues el país polarizado, ¿no? Comencemos un poco con el Fujimorismo. El Fujimorismo sin duda es el partido más importante del país. Tuvo una gran holgura en la primera vuelta. Otras legislaciones en otros países no hubiera sido necesaria una segunda vuelta, es decir, cuando se le lleva 15 o 20 puntos, ¿no? al contendor inmediato. Y por otro lado, desde el Fujimorismo nos dicen, ¿no? O sea, se está acusando a la mitad del país de apoyar una dictadura. Bueno, se habla del narcoestado, qué sé yo, pero a lo que voy, el votante del Fujimorismo tiene un reflejo autoritario al peruano, o a ese porcentaje del Perú, tiende al autoritarismo, ve en el hombre o la mujer fuerte una salida política, porque eso sin duda colisiona con un concepto clásico de democracia, ¿no? Y hay muchos estudios que dicen cómo en América Latina, en determinados momentos, la ciudadanía ha de alguna manera sacrificado sus derechos civiles, ¿no? Siempre y cuando pues, el orden se mantuviera. ¿Eso todavía se refleja en el votante fujimorista o estamos hablando ya de otra cosa? No, lo que pasa es que es parte también de las paradojas que tenemos en nosotros como país, ¿no? Porque finalmente es el ganador que termina perdiendo y al final es como que los miedos del pasado los hacemos presentes y de alguna manera es como que esos miedos son los que se actualizan y traen este tipo de resultados. Que era buena parte de la candidatura de Keiko Fujimori, no votes con miedo, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo lo que ocurrió es que Pero eso es una mala estrategia, pues, porque al final es algo así como que yo te digo, no quiero que te acuerdes de algo y al decirte no, te estoy diciendo, acuérdate, ¿no? No pienses y te estoy diciendo piensa, cuando ¿no? los fantasmas en algunos casos tomaban cuerpo presente, ¿no? Sobre todo al final de la campaña, ¿no? Claro, claro. Ahora, las divisiones entre los peruanos finalmente, ¿cómo procesarlas acá? Porque hemos vivido semanas y meses probablemente donde las tensiones se iban acumulando y de repente un microcosmos para verlo en lo más ajustado, y lo comentábamos fuera de cámara, es en las propias familias. Yo creo que debe haber miles, de repente millones de familias, Por supuesto. sobre todo con los cambios socioeconómicos que tiene nuestro país en los últimos años, donde bueno, hay un mayor acceso a educación y demás, donde se vio, por ejemplo, que los padres eran fujimoristas y los hijos no. Claro, usted, claro. usted ha sabido de esos casos, ha visto Claro esos que casos, sí. ¿cómo una familia
se reconcilia luego de situaciones como Fíjense, esta? hay que entender de que hay tres temas que son altamente polémicos, que son el fútbol, la política y la religión, porque encierran mucha pasión, y en las familias, hay familias donde están con un partido y están con otro partido y llegan a discusiones interminables, donde entramos en un sí porque sí, no porque no, y realmente terminan las personas entrando en niveles de impulsividad, de irracionalidad, terminan realmente amargándose el día. Entonces tenemos que darnos un tiempo para ir procesando los resultados. Tampoco podemos pretender que presionando un botón ya tienes que aceptar Por supuesto, claro. los resultados, tienes que aceptar lo que ha sucedido. O sea, a veces estas cosas toman tiempo, es como un duelo, es como un duelo que va a tomar tiempo, no es algo tan rápido las cosas, y para eso también se necesita gestos, ¿no? Se necesitan detalles, sobre todo cuando ha sido una campaña tan intensa, llena de tantas pullas de un lado y del otro lado, ¿no? Ahora, eso es por el lado de, o uno intuye por el lado pues de lo que va a tener que hacer Pedro Pablo Kuczynski ahora para, ¿no? Pero ¿cómo conversamos los peruanos ahora sobre este tema? ¿Cómo conversa el peruano de a pie, del día a día, pasada, voltea la página? ¿Cómo conversa con el que ha tenido una posición en algunos casos encarnizadamente en contra de la que tenía uno, donde los epítetos han sido muy duros y donde la polarización ha dividido inevitablemente a un país en dos? ¿Cómo se sienta a conversar? Porque finalmente el procesamiento de las diferencias es lo que hace la democracia democracia. ¿Cómo es que se lleva eso? Claro, lo que pasa es que hay que evitar de repente el refregarle al otro, el echarle en cara, mira, mi candidato fue el que ganó y ahora qué vas a hacer, ¿no? O sea, el estar constantemente evidenciando el yo gané y tú perdiste, que forma parte de los juegos infantiles, ¿no? Entonces, eso activa generalmente reacciones impulsivas, porque ¿qué es lo que generas en el otro lado? El otro lado vas a generar justamente reacciones que definitivamente no van a ser de lo más racionales, ¿no? Entonces, por eso que con mucha prudencia hay personas que dicen hay que esperar, porque justamente apelamos a la parte adulta para que el otro lado también pueda procesar. Ahora, acá hay una variable que es muy importante, que es el tiempo, ¿no? El tiempo es el que nos hace aterrizar, procesar, nos hace calmarnos, y, digamos, tomar una posición mucho más pausada en ese sentido, ¿no? Ahora, los fujimoristas, por ejemplo, se ve, ¿no?, en las redes sociales muchos comentarios del tema. Hemos estado 15 años en democracia, nos hemos adaptado totalmente a las reglas de juego y aún así no nos dejan llegar, entre comillas, ¿no?, aludiendo a el tema democrático. Váyanse ustedes más o menos al diablo, ¿no? Entonces, una situación así puede de alguna manera reforzar los viejos defectos del fujimorismo, o el fujimorismo debería mirar hacia adelante, evidentemente es lo que debería hacer, mirar hacia adelante en términos de cómo seguir operando en democracia y convencer sin duda a ese electorado, no a esa fracción del electorado mínima en este caso, que al final le ha dado el triunfo a su oponente? ¿Cómo el fujimorismo debería procesar ese duelo al que usted se está refiriendo? Bueno, definitivamente hay que entender en primer lugar de que es normal de que haya un sector, y en todo caso todas las personas que apoyaron el fujimorismo sientan una cuota grande de frustración, porque también es mínima la cantidad, o sea, ha sido realmente una elección muy ajustada, Sumamente ajustada. y es normal de que sientan pues frustración, dolor, las expectativas, los sueños y digamos todos los embates que ha traído estas elecciones, pero definitivamente, o sea, tienen que seguir adelante, ¿no? O sea, es un partido fuerte, poderoso, importante, y tienen que seguir adelante y claro que en democracia, ¿no? O sea, creo que lo más importante acá en este momento, es un momento de unidad, de integración y de ir procesando y sanando heridas y empezar a pensar como una visión de país. Es algo así como cuando dos padres discuten, tienen diferencias, pero de repente tienen que ver
que tienen un hijo y tienen que ver por ese hijo. En este caso, la visión de país tiene que ser mucho más grande que las diferencias, que los No hay, egos, que las pullas que tuvieron en algún momento. Aquí no aplica el divorcio, finalmente los dos están... Claro, o en todo caso, los intereses en común, que es la visión de país, ¿no? Para terminar, es poco lo que se analiza en el Perú probablemente, en otros países lo es más, en Estados Unidos hay estudios muy interesantes, o cuando se analiza se hace en términos casi caricaturescos, ¿no? O despectivos o peyorativos. Es poco el análisis serio que se hace con respecto a la personalidad presidencial. Evidentemente es distinto un hombre que tiene 77 años, que ha tenido ya una carrera, digamos, muy larga, tanto en el sector público y privado, que de repente que un militar retirado, joven, ¿no? Que tiene mucho que probarse probablemente a sí mismo, o en fin, el caso pues, de Toledo, que tenía sus propias taras, ¿no? De personalidad. Lo que dice, no lo sabemos todavía, pero al parecer es así, lo que dicen todos los colaboradores de Kuczynski es que él es una persona extremadamente serena, ¿no? Nos lo decía hace un par de días Pedro Olechea, acá, congresista electo, decía, para él, a más crisis, más calma. Yo creo que ese es un rasgo que puede ser bienvenido, ¿no? En el ejercicio del poder para los próximos años, ¿no? Claro que sí, claro que es bienvenidos, además la sabiduría que dan los años, ¿no? La sabiduría que dan los años, la experiencia también, la experiencia de vida, la experiencia de trabajo, y además yo diría la experiencia de su mismo trabajo en ejercicio, ¿no? O sea, el estar acostumbrado a vivir en presión, yo creo que va a ser también algo muy importante.